Bueno, bienvenidos a la sala de las carreras de Filosofía y Teología. El decano de la facultad y el coordinador de la carrera de Filosofía les van a estar contando un poco más. Gracias. Bien, entonces ahora el padre Daniel López, que es el director de la carrera de Filosofía, nos va a hablar acerca de esta carrera. Luego también algunos de los que están estudiando nos van a contar a ver cómo es la experiencia de estudiar filosofía en la Católica. Bien, buenas tardes a todos. Gracias entonces a todos, a todas. Gracias por venir y participar. Vamos a tratar entonces de presentarles un poco la carrera y además también cómo hacemos eso, digamos, la filosofía, en nuestra facultad de la Universidad Católica de Córdoba. Les voy a pedir entonces que me acompañen. Voy a compartir la pantalla. Me tienen que habilitar, para que entonces podamos entrar un poquito a describir cómo es la carrera. Luego entonces voy a presentar un poco digamos, el perfil de la carrera, el contenido, y después vamos a ver cómo eso en la práctica, en lo concreto, lo desarrollamos durante los años de cursado. Bien. Me tienen que habilitar entonces para compartir pantalla y ya pasamos. Ahí está. Bien, ahí se ve, ¿no? Sí. Bien. A medida entonces que yo voy hablando, presentando esta primera parte, también ustedes pueden ir ya dejando las preguntas en el chat, de manera que podamos ir también interactuando, ¿no? Y respondiendo, bueno, en las distintas consultas, preguntas, dudas que vayan surgiendo. Filosofía, ¿no? Bueno, ese nombre, quizás algunos lo sepan, es una palabra griega, nos viene desde prácticamente unos 7 siglos, 6, 7 siglos antes de Cristo. Esa palabra se empezó a usar en Grecia para referirse a un determinado grupo de personas que se definían por su amor a la verdad, su amor a la sabiduría, y eso es lo que significa filósofo, es el amante de la sabiduría. A veces tenemos la idea de la filosofía como algo solamente teórico, ¿no? O algo solamente que ocupa nuestra mente. Es cierto, es decir, la filosofía nos exige pensar, ¿no? Pero es un pensar, por eso la palabra filo, amante, ¿no? Que está en la definición casi de lo que es la filosofía, justamente nos lleva a pensar que es un pensar, pero es un pensar que nos atraviesa en todo lo que somos, en toda nuestra existencia. Por eso la filosofía en realidad es algo más profundo que solamente conocer con la cabeza, sino que es más bien un deseo vital de preguntarnos y de tratar de encontrar respuestas. Entonces, en la práctica hoy, digamos, ¿qué significaría para nosotros filosofar? Sería entonces pensar y preguntarnos. Pensar no es solamente, como decía, una actividad teórica, ¿eh? Pensar es preguntarnos, pero preguntarnos las preguntas más importantes. Vieron que cuando somos chicos preguntamos, ¿eh? Ahora, los chicos dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntan por las cosas que van viendo, pero nosotros, este preguntar filosófico es un preguntar que va, como dice allí, hacia los fundamentos. Es decir, es el preguntar que va hacia la raíz de las situaciones, de los problemas, que muchas veces son complejos. Y además también es mantener las preguntas. Filosofía significa preguntar y mantenerse en la pregunta, es decir, cuestionar siempre. Ahora, ¿sobre qué pensamos? ¿Sobre qué nos preguntamos? Hay temas que son fundamentales y que de alguna manera engloban las otras preguntas que nos solemos hacer cotidianamente. La primera pregunta es
la pregunta por el mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo puede ser la naturaleza, y de hecho, fíjense que hoy, en el momento epocal que estamos viviendo, la pregunta por el mundo como la naturaleza, pero no solo la naturaleza, sino como nuestra casa común, es una pregunta que lo atraviesa todo, atraviesa la cultura, atraviesa nuestros modos de vivir, nuestros modos de consumir. Es una pregunta fundamental. La pregunta por el mundo. El mundo, a su vez, también, no es solo la naturaleza, el mundo es también el mundo de la vida, es el mundo donde nosotros experimentamos lo que vivimos, lo que somos, y es también el lugar donde nos relacionamos con los demás. Por eso nuestro mundo es además también la sociedad. Y en la sociedad es donde se dan las culturas, las instituciones. Por eso, una de las preguntas fundamentales de la filosofía es preguntarnos por el mundo. La otra pregunta fundamental es preguntarnos quiénes somos. Es la pregunta, a mí me gusta esta expresión, preguntarnos por la condición humana. Ustedes saben, quizás habrán escuchado ese relato sobre la vida de Sócrates. Sócrates, que es uno de estos filósofos griegos, quizás uno de los más importantes, peregrina hacia un santuario que ellos tenían, el santuario de Delfos, y en el santuario de Delfos encuentra una inscripción. Y esa inscripción decía, conócete a ti mismo. Entonces él le sorprendió esa inscripción, ese mandato casi, esa invitación a conocerse a sí mismo, y a partir de eso empezó a filosofar, es decir, empezó a preguntarse. Y desde la pregunta por sí mismo, por lo que él es, o lo que él era, empezó también a preguntarse sobre las otras cosas, el mundo, la justicia, la belleza, en fin, todas las preguntas que pueden suscitarnos, o que pueden aparecer en nuestra vida. Entonces, así como uno de los grandes temas de la filosofía es el mundo, el otro gran tema de la filosofía es la condición humana, el misterio de lo que somos. Cuáles son nuestras posibilidades de conocer, de actuar, de transformar el mundo, la historia en la que vivimos, las posibilidades de vivir con otros, pero también preguntarnos por nuestros límites, nuestra contingencia, nuestra fragilidad, en fin, ¿qué somos? También la filosofía se pregunta por lo otro en un sentido inefable, en un sentido excesivo casi, que es la pregunta por Dios o por lo divino. Así como nos preguntamos por el mundo, nos preguntamos también por el hombre, por la condición humana, y también nos preguntamos, no quiere decir, el filósofo no necesariamente es creyente. El creyente es el que dice, es el que tiene fe y cree en Dios. El filósofo, aunque no tenga fe, en algún momento también se pregunta por lo divino. ¿Y Dios? ¿No? Es aquello que trasciende entonces al mundo y al hombre. Es la pregunta última por el sentido, no el sentido de cada cosa, sino el sentido de todo. Es la pregunta también por el origen, y es la pregunta por, como dice ahí, esa es una expresión de un filósofo medieval, San Agustín. Cuando él habla de Dios, dice, Dios es el misterio siempre mayor. También eso actúa como un horizonte para nuestras razones, porque es lo que también nos lleva a siempre volver a pensar las cosas y la vida. 3, entonces, habíamos dicho, ¿qué es la filosofía? La filosofía es pensar, es amar la sabiduría. No es solo un pensar teórico, sino que es un pensar vital, ¿no? Pensar es para nosotros preguntarnos. ¿Sobre qué nos preguntamos? Sobre 3 grandes temas. El mundo, la condición humana, y lo que trasciende el mundo y la condición humana, que sería lo divino. Dentro de esas 3 grandes preguntas están todas las otras preguntas que nosotros podemos pensar humanamente. Bien, por supuesto que todo esto está dicho así rápidamente, resumidamente, tendríamos que entrar en cada cosa, y para eso está la carrera, ¿no? ¿Cómo hacemos esto en la UCC? Lo primero que les quisiera comentar es que nuestra facultad es, por un lado, una facultad civil, es decir, que el Estado reconoce
la carrera y los títulos que otorgamos, y también es una facultad eclesiástica. Es decir que el Vaticano reconoce también los títulos que damos. Y ese título eclesiástico sirve en todas las universidades católicas del mundo. Entonces tenemos esa doble titulación, tanto a nivel civil como a nivel eclesiástico. ¿Cuáles son esos títulos? ¿O cuáles son, digamos, los grados que damos en filosofía? Hay un primer título que dura 3 años y es el Bachillerato Eclesiástico en Filosofía, y que supone una formación filosófica fundamental. Luego de 3 años se culmina con un examen que se llama complexivo o global, donde uno demuestra que tiene o llega a una síntesis personal, pero global de la filosofía. Y después tenemos los 2 títulos civiles. Uno es la licenciatura, que es la que está puesta aquí en tercer lugar, que dura 4 años. La licenciatura civil culmina con la tesina de grado, o la tesis de grado, donde ustedes, después de haber cursado la formación filosófica fundamental, eligen un tema para profundizar con la ayuda de un profesor, y es también la introducción al mundo de la investigación. Junto con eso, el otro título que pueden sacar es el de profesorado universitario en filosofía. Entonces, la licenciatura está más orientada a la investigación y a la vida universitaria. El profesorado está entonces más orientado a la enseñanza de la filosofía. ¿Bien? La ventaja, entre comillas, que tenemos en la UCC es que en estos 4 años ustedes pueden sacar esos 3 títulos. Porque el plan, ya les voy a mostrar, está armado de tal manera que se pueden integrar entonces los 3 currículum de, de esos 3 títulos. De manera que a los 4 años ustedes pueden tener esas 3 titulaciones. Y después entonces ya tenemos como un posgrado la licenciatura eclesiástica, que correspondería con la maestría civil, que es la que estamos todavía tramitando. Pero en breve entonces la tendremos, sería el posgrado. Y luego también estamos tramitando el doctorado civil, que correspondería también a nivel eclesiástico con el doctorado, que ese sí ya lo tenemos. Ya en concreto, ustedes se anotan en la carrera esos 4 años. ¿Qué tienen de particular con respecto a la carrera si la cursamos en otra universidad? Aparte de esa posibilidad de sacar los 3 títulos en 4 años, por la manera en que está integrado el currículum, una característica de la formación filosófica con nosotros, en la UCC, es la orientación humanística. Es decir que, sobre todo a partir del primer año, el primer año siempre es un año en donde uno aprende, entre comillas, a entrar en la vida universitaria. Entonces, bueno, está todo ese aprendizaje que hay que hacer y es necesario ese primer año para entrar en una carrera universitaria. Y además también, nosotros tratamos de entrar a los grandes problemas filosóficos, esos que les mencioné hace un momento, pero a través del arte, a través de las humanidades, especialmente la literatura. Lo cual tiene una gran ventaja porque les da también a ustedes una formación cultural y humana amplísima. Porque en esos años se leen las grandes obras de la literatura universal, no a la manera de alguien que estudia letras. No entramos en la técnica de la literatura, sino más bien entramos por la literatura, por el arte, a las grandes preguntas de la filosofía. Entonces ahí tienen literatura universal, literatura española, literatura latinoamericana, historia del arte, historia universal, y es el momento también para estudiar los idiomas clásicos que son necesarios para la filosofía, griego y latín. Así es como está articulado entonces el transcurso de la licenciatura civil. El primer año es de humanidades, esto que les estaba contando recién, y además de propedéutico. Propedéutico significa
previo, preparación, entrada, porque es el primer año, entonces hay que aprender un lenguaje universitario, académico, y para eso entonces tenemos este tiempo, donde las materias son estas: literatura, historia del arte, antropología cultural, pedagogía, latín y griego. Con eso tienen entonces ese trasfondo cultural que les va a permitir después entrar más profundamente en los años siguientes a la formación filosófica fundamental, que sería el segundo y el tercer año, donde tienen los grandes tratados de filosofía, las historias, filosofía antigua, medieval, moderna, contemporánea, y después las grandes secciones, podríamos decir así, de la filosofía. Junto con eso se da un complemento de formación teológica y también un complemento en ciencias sociales. La ciencia social, ciencias humanas. Las ciencias sociales complementa la filosofía social y la psicología, una introducción, ¿no? Complementa la antropología filosófica, la pregunta por el hombre. Y el cuarto año ya es el año en que se tienen seminarios, es más de investigación, es más una introducción a la investigación, y tiene entonces sobre ya temas y corrientes específicas de la filosofía, y es el momento para escribir la tesis de licenciatura con la cual se reciben de licenciados. Lo que tienen ahí es un cuadro donde muestra cómo se integran los currículums, digamos, el trayecto académico, para obtener los títulos, ¿no? Fíjense, la licenciatura en filosofía es como si pudiera abarcar los otros trayectos, el trayecto pedagógico. Si ustedes hacen en estos años como materias optativas las materias pedagógicas, eso les permite sacar el título de profesor. Y si en tercer año hacen un seminario preparando ese trabajo global y complexivo, sacan el título de bachiller en filosofía. Todo está articulado, de manera que dentro del horario, entre comillas, ya van entrando las diversas materias. Y también lo otro distintivo de cursar la filosofía con nosotros es que el segundo y tercer año, que es la formación filosófica fundamental, se comparte con el primero y segundo año de teología. De manera también que a lo largo de la carrera ustedes van, aparte del curso y la variedad que significa eso, también ustedes van conviviendo en el curso, en el aula, ya sea presencial, ahora no podemos, pero virtual, también con estudiantes con diversos intereses, lo cual eso también es muy positivo para la investigación, para entrar en los problemas, y además también estudiantes de diversos países, por ejemplo, en nuestra facultad, filosofía y teología, además de estudiantes de Argentina, de distintos lugares, también tenemos estudiantes que vienen de Uruguay, de Chile, Paraguay, Bolivia, este año tuvimos también estos años de Venezuela, en fin, eso hace también a que la variedad de los cursos también amplíen la mirada y es por supuesto una riqueza. Bien, esa es una presentación, entonces, por supuesto, breve, de lo que es la filosofía y, por supuesto, también de cómo cursamos la filosofía en nuestra facultad. Bien, no sé si hay alguna pregunta, en el chat lo pueden poner. O si no, podríamos avanzar. Junto con, si hay alguna pregunta que surge, les hago una aclaración. Junto con, entonces, el trayecto, digamos, más académico, también, por supuesto, la UCC les ofrece actividades de tipo universitarias, ya sea, eso ustedes lo pueden después ver a través del Vicerrectorado de Medios, ya sea culturales, deportivas, pero también de formación, digamos, en el compromiso social, a través de lo que nosotros llamamos RSU, la responsabilidad social universitaria, que bueno, que también es una nota característica de la formación en la UCC, formar en responsabilidad social. Por la pregunta que ponen ahí, entonces, ¿de dónde podríamos trabajar siendo licenciados en filosofía? Entonces, yo les había mencionado los dos posibles títulos
el de profesorado y el de licenciado. Por supuesto que lo que nosotros les recomendamos es, en la medida de lo posible, hacer los dos trayectos que se integran perfectamente, de manera que se pueden hacer normalmente en esos 4 años, pero ustedes podrían elegir hacer uno u otro. El profesorado está más inclinado hacia la enseñanza, sobre todo en el nivel medio, en la escuela secundaria, pero también es un profesorado universitario que sirve para los terciarios. La licenciatura está más bien orientada hacia la investigación, es decir, el trabajo ya propiamente en la universidad, por supuesto de enseñanza, pero sobre todo también de investigación. También tienen que pensar que en los últimos tiempos, las empresas muchas veces también tienen, algunos departamentos donde licenciados en filosofía acceden como consejeros en cuestiones más humanísticas. Así que bueno, pero básicamente, digamos, la salida laboral sería o bien la docencia, sobre todo el secundario, los terciarios, la universidad, y la licenciatura ya sobre todo la investigación. Y por supuesto la posibilidad entonces la investigación ya de un doctorado, de una maestría y después un doctorado. Son, según, podríamos decir así, también distintos perfiles que ustedes pueden ir conociendo y cultivando. También tienen que pensar que por eso la carrera está armada en 4 años, donde el primer año es propedéutico, también para que ustedes tengan tiempo de entrar verdaderamente en el modo y en la carrera, y después los 4 años donde ustedes también van perfilando cuáles son las características, digamos, que más les satisfacen y hacia las cuales orientarse un poco más. El programa, es cierto, tiene 2 orientaciones, una que es humanística y la otra es ético-antropológica. La humanística es la característica nuestra, ¿no? Entonces es la que comúnmente, si a mí me preguntaran, yo les aconsejaría ese plan, ¿no? Porque además el bagaje cultural que les da es muy importante, y ustedes se van a dar cuenta a medida que avanza la carrera, cómo eso también los va nutriendo, y además también tiene ese año de preparación. Me parece que es el plan mejor armado. Es cierto, también está la posibilidad, porque es un plan anterior, de hacer solamente materias filosóficas, estrictamente. Entonces, de entrada ya, entrar en la filosofía. Bien. Algunos, por ejemplo, que vienen de otras universidades que tienen un pase, entonces, bueno, a veces ingresan directamente con ese plan, lo cual supone el 4.º año hacer más seminarios, pero ya con una nueva temática filosófica. Esa es digamos, la diferencia entre los 2 planes. El plan humanístico y el otro ético-antropológico. Todos tenemos el aval de CONEAU, las carreras, tanto el profesorado como están reconocidas como la carrera de grado, la licenciatura y el profesorado. Y estamos tramitando la maestría y el doctorado, que sí lo tenemos a nivel eclesiástico. Los títulos eclesiásticos sirven en todas las universidades católicas. A medida que van pasando los años, uno puede ser profesor de bachiller, cursando la licenciatura. Profesor en un colegio secundario, supongo que será. Bueno, eso habría que ver bien. Yo entiendo que en algunos colegios se puede entrar ya teniendo la mayor parte, sobre todo las materias pedagógicas, y la mayor parte de la carrera. Pero eso me pueden corregir si no es así. Bien. Bien. Están también los estudiantes. Hay 3 estudiantes de filosofía aquí presentes que ellos también pueden contar su experiencia, y también a partir de la experiencia de ellos, entonces, pueden surgir algunas preguntas nuevas o se pueden aclarar algunas cosas, ¿no? Le doy la palabra, creo que va a empezar Max, me dijo, estudiante chileno. Hola, buenas tardes a todas, a todos.
conversando ahí con las chicas un poco lo que íbamos o teníamos pensado hablar, era un poquito tocar la pregunta de por qué estudiar filosofía, y parto como confesándome, yo no, o sea, estoy estudiando filosofía, tal vez no por opción tan personal, sino porque soy jesuita y parte de la formación como religioso es tener un tiempito, ¿no?, de estudios de filosofía, de humanidades, en el estilo que lo planteaba Daniel. Sin embargo, conversando ayer con Valentina, que va a hablar así un momento después de mí, surgía como una pregunta interesante de por qué me diría tal vez hoy a mí mismo, que siento que me entusiasma un poco el estudio de la filosofía, etcétera, decidiría estudiar filosofía. Y la pregunta fue interesante, fue linda responderla, y quería como compartirle eso, ¿no? Siento que uno podría estudiar filosofía porque la realidad que vivimos y que nos toca habitar hoy día necesita aprender a pensar y a problematizar la realidad con otras personas. O sea, si hay algo que te inquieta de la realidad, o si la realidad misma te hace preguntas, te cuestiona el modo en que la estáis habitando, creo que eso basta y es un germen como precioso para desplegarse en el estudio de la filosofía, por más que tal vez los horizontes profesionales al comienzo no estén tan claros. Creo que ahí hay un desafío bonito, y que la universidad, en la pluralidad que hablaba Daniel, lo puede hacer muy bien, ¿no? Somos estudiantes de distintas partes, de distintas maneras de pensar, y en la medida que se va avanzando, creo yo, en los años de carrera, justamente esa cuestión provocadora del pensamiento creo que va aflorando con mucha fuerza, con mucha belleza y con mucha pasión. Pensaba ante las preguntas que hacía, creo, Camila sobre el profesorado, eh, qué lindo como estudiar, ser profesora de filosofía, la oportunidad, creo yo, bella de provocar, ¿no?, de despertar el pensamiento de otras personas. Que hay pistas lindas y profundas que van más allá como de la simple profesionalidad de la carrera, sino que creo que invitan a dinamizar el cómo vivimos, el cómo habitamos nuestra realidad. Y creo que por ahí va la experiencia también de este año y medio que llevo cursando, en un diálogo constante con profesores, con compañeras y con compañeros. Ahí le doy la palabra a Valentina. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Valentina, tengo 21 años y bueno, estoy cursando el tercer año de la carrera de filosofía. Les voy a contar un poquito sobre este aspecto humanista del que hablaba Daniel, sobre cómo se refleja en nuestro día a día al momento de pensar y de hacer la filosofía. Como él nos mencionó, tenemos un año, el primer año de filosofía, que entramos en contacto con el mundo humanista que nosotros conocemos, es decir, de la literatura, la historia del arte, la historia en general, que nos ponen en un primer momento al frente de lo que puede ser el inicio del germen de esa pregunta filosófica. Por ahí nos pasa de estar leyendo un libro y que ese libro nos lleve a una reflexión, o ver una escultura, una pintura, y que nos llama, nos llega algo desde el interior que hace preguntar por la esencia del ser humano, por el sentido de la realidad, sobre todo por estas preguntas y estas cuestiones que nos mueven desde adentro. Así es que la carrera comienza desde ahí, desde ese punto inicial, ese punto que todavía uno no sabe bien qué es la filosofía, cómo se desarrolla. Y es más que nada también un gran disfrute interior, porque realmente el arte, las creaciones humanas pueden ser de gran deleite para todos. Y después, a lo largo de la carrera, ya vemos como más científicamente estas preguntas que nos mueven, que nos interpelan, como habla Max, y que también podemos aplicar a nuestro día a día, hasta a nuestra cotidianeidad. Y lo más hermoso de eso es ver que es una ciencia que no es solamente una abstracción, sino que tiene una base real y profunda que
somos nosotros mismos. También un complemento bastante hermoso que ofrece la universidad son todas estas actividades culturales que acompañan nuestra formación académica. Por ejemplo, yo participo en coro y en taller de poesía que te llevan también a poder vivir la universidad, capacidades, cualidades, matices que hacen que la experiencia universitaria realmente sea muy compleja y muy satisfactoria. Así es que espero que pueda servirles de algo mi testimonio. Le doy la palabra ahora a Bernardita, que les va a contar desde otro aspecto. Bueno, mi nombre es Bernardita, tengo 22 años y también estoy ya en la última parte de la carrera. Yo les voy a hablar un poco más de cuestiones concretas del cursado del día a día que por ahí interesan más por ser puntuales. Como dijo el profe Daniel, tanto la licenciatura como el profesorado en filosofía duran 4 años. No hay ingreso, ni nivelatorio, ni eliminatorio. Lo que sí hay, como ahí ponían en el chat, es una pequeña entrevista con el director de la carrera. La mayoría de las materias se cursan de lunes a viernes en una franja horaria de 8 a 1 de la tarde, más o menos. Cursamos en la sede del centro, en Obispo Trejo. Y hay una particularidad con las materias pedagógicas para aquellos que hacen el profesorado. Estas, como dependen de la Facultad de Ciencias, Educativas, se cursan o los viernes a la tarde o los sábados a la mañana. También para aquellos que deciden el profesorado, la última materia que se cursa es práctica, ¿sí? Donde se ensaya en clases en otras instituciones. Esto depende de cómo el profesor ese año decida encarar la materia, pero la mayoría de las veces la facultad misma nos contacta con colegios, ya sea de nivel medio o terciario, para que nosotros podamos hacer nuestras prácticas. Yo, por ejemplo, estoy cursando ahora esta materia y a pesar de la situación virtual, también se están llevando adelante. Y bueno, respecto, para agregar solamente algunas cuestiones a esto de la estabilidad laboral, que uno también inquieta, ¿no? Para aquellos que hacen el profesorado, ¿no? El título de profesor solamente en filosofía, te habilita para dar clase en la educación, en la educación media y universitaria, media y terciaria, no universitaria. Para dar clase en la universidad necesitamos la licenciatura, ¿sí? Y la salida laboral que ofrece la licenciatura, como bien decía el profe Daniel, es, además de la docencia, la investigación, ¿no? Que la investigación significa seguir trabajando y pensando ciertos conceptos, autores, problemáticas, ¿no? En torno a la filosofía. Y nuestra universidad cuenta con estos pequeños grupos de investigación que uno como alumno, ¿no? Si ya cuando está en un periodo avanzado de la carrera, puede participar, lo cual es una experiencia enriquecedora porque también suele ser como una ocasión para profundizar o delimitar o descubrir qué temas a uno lo van interesando para luego realizar la tesis. Otras cuestiones también que se pueden hacer es el asesoramiento sobre cuestiones filosóficas, ¿no? En el área de las ciencias sociales, de la educación, de la política, de la comunicación, como así también en la parte de producción y difusión cultural, que bueno, el tener esta formación humanista también nos dan herramientas para esto. Eso. Y las materias son cuatrimestrales, eso me olvidé decir también, excepto una, que es metafísica, que está en segundo año, pero la mayoría son cuatrimestrales. Bien, pues, le agradezco, entonces le agradecemos a Max, a Valentina y a Bernardita por el testimonio que creo que bueno, ayuda también a escuchar, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene que decidirse, y bueno, a veces el ejemplo de otros ayuda también a clarificar
las propias motivaciones, ¿no? Retomo una pregunta y después le doy entonces la palabra a José María, el padre José María Cantó, que es el que se encarga ya de la parte de teología. Residencia, bueno, propiamente residencia jesuita para alumnos no tenemos, pero en el vicerrectorado de medios, ahí sí tienen una lista, en fin, los contactos necesarios para ayudarlos entonces en el caso de que si son del interior, que puedan ver algún lugar que les convenga mejor para poder buscar una residencia, ¿no? Entonces el vicerrectorado de medios es muy activo y digamos, les ayuda, digamos, los ayuda siempre a estas cuestiones que a veces son más prácticas, pero que son también a veces determinantes, digamos, para elegir una cosa u otra. Todas lo que yo les sugiero es las dificultades que ustedes vayan encontrando, sepan que estamos, digamos, dentro de nuestras posibilidades disponibles para escucharlo y eventualmente también canalizar, si no podemos responder nosotros una pregunta o una dificultad, poder canalizar entonces para poder encontrar en lo posible la solución, ¿no? Bien, el vicerrectorado después entonces también, a partir de ahora, los van a seguramente contactar también de comunicaciones, ¿no? Les van a mandar algunos links para que puedan seguir viendo, investigando sobre cómo es la carrera, y también ahí con las direcciones útiles, y después también el contacto de la facultad. Entonces, bueno, cualquier pregunta nos escriben y nosotros los derivamos o al vicerrectorado de medio, económico, o lo que sea. Así que bueno. Nosotros tuvimos hace poco unas jornadas a propósito del tema del COVID, ¿no? Y de la pandemia, donde reflexionamos desde la teología y desde la filosofía. Eso Comunicaciones lo va a poner en línea, de manera que ahí les sugiero que después les vamos a mandar el link, entren para que vean cómo es un poco discutir, hablar, ¿no? Entre estudiantes y con profesores, filosóficamente de un tema de actualidad, por ejemplo. Creo que eso les puede ayudar y les puede dar mucha luz. Los que quieran entonces para inscribirse, entrevista o dudas, o para hablar conmigo, el director de la carrera, en fin, escriban a la secretaría y de ahí entonces ya los contactamos y hablamos personalmente con cada uno. Bien, pueden seguir poniendo las preguntas. Le paso la palabra a José María para que podamos continuar con la presentación y eventualmente después seguimos respondiendo. Podemos empezar con la presentación. Entonces, les voy a contar un poco de la licenciatura en teología que tenemos aquí. Ahí están viendo un contacto que es el de la secretaría. Ese es tanto para filosofía como para teología, así que cualquier consulta lo pueden hacer. Y también lo que Mariano preguntaba, le vamos a enviar el contacto con el vicerrectorado del medio para que pueda él averiguar estos temas. Con respecto de la inscripción, la universidad, entrando en la página universidad, a partir de noviembre ya se pueden hacer ahí la preinscripción y los convocaremos para la entrevista. Si empezamos con la presentación, entonces... ¿Quién la comparto yo o alguien? Y me parece... ¿Vos podés? No, sí. Vos... yo tengo la anterior, si le mandaste a alguien. No, yo no, es la pasada esa misma. Si bueno. la tenés a mano. Si no... Sí, acá está. A ver acá. Bien, esto es brevemente para ubicarnos un poco en esta licenciatura de psicología, de teología, perdón, que a diferencia de la licenciatura en filosofía, esta dura 5 años, es una licenciatura de 5 años, y que también tenemos los dos títulos, tanto el título civil como el título eclesiástico, y tenemos la posibilidad, haciendo las materias pedagógicas, lo mismo que sucede para la filosofía, también se puede hacer junto con la licenciatura de teología, y se puede obtener también un profesorado, con lo cual tenemos siempre esa doble opción. La licenciatura, que está más orientada
a la enseñanza y a la investigación, y el profesorado, que está orientado más hacia la posibilidad de enseñar tanto en colegios secundarios como terciarios. Así como la filosofía viene del amor a la sabiduría, la teología, como la palabra lo indica, se refiere a Dios. Ponemos la siguiente, entonces, como ustedes pueden ver, la teología, teos es Dios en griego y logos es el estudio, la ciencia. Por lo tanto, es la ciencia que estudia a quién, a Dios, todo lo que se refiere a los temas de Dios, y a quién se alcanza por la palabra y el testimonio que Dios nos ha dado, porque nosotros, como les decía Daniel, uno desde el pensamiento humano podemos abrirnos al misterio que nos trasciende, pero para propiamente llegar a conocer más las cosas de Dios, lo podemos hacer porque Dios mismo se nos ha revelado y Dios se ha manifestado a nosotros, pero a su vez lo hacemos desde la luz de la razón, iluminada por la fe. Entonces la teología sería como la ciencia de Dios, así como Él se ha hecho conocer en la revelación y en la medida que esa revelación ha llegado a nosotros. Ahora entonces veamos así para qué podemos estudiar teología, que es la pregunta que hacemos. Por supuesto que son distintas posibilidades que tenemos. Lo primero, como decíamos, es la enseñanza y la investigación, ¿no? En este campo. Se puede trabajar esto tanto en la teología como el diálogo con otras ciencias, por eso hablamos de un diálogo interdisciplinar. Se puede trabajar en proyectos pastorales, también en instituciones educativas, puede ser como profesor, pero puede ser también en la actividad pastoral, cuando son instituciones de tipo religioso. También se puede trabajar como servicios comunitarios, en organizaciones gubernamentales, en agencias de servicio social, y por supuesto en la investigación, como decimos, de los diferentes problemas sociales a la luz de la fe y de la ciencia. La licenciatura en teología tiene dos grandes partes. En el primer y el segundo año es el ciclo filosófico, como les decía Daniel, eso se cursa en común con filosofía. Es el primero y segundo de teología, corresponde al segundo, primero y segundo de teología, es el segundo y tercero de filosofía. Y luego de tercer a quinto año es el ciclo teológico, donde vemos las materias propias de la teología. No les voy a hacer toda la lista de materias, pero fíjense, estos son los grandes temas. Por una parte, la teología bíblica, todos los estudios de la Biblia, los distintos libros, el Antiguo, el Nuevo Testamento. La teología sistemática, que llamamos, es decir, los grandes temas de la teología, el tema de Dios, la Trinidad, el tema de Cristo, la cristología, el hombre, también lo estudiamos desde el punto de vista teológico, la antropología teológica, la iglesia, los sacramentos, la pastoral, etc. Y bueno, entonces luego tenemos otros temas que es la teología pastoral, la teología moral, el ecumenismo, el diálogo con otras religiones, tenemos también la espiritualidad, es decir, hay distintos seminarios con los cuales vamos completando esta formación fundamental. Como les decíamos, hablando de la filosofía, las clases son por la mañana, al menos cuando podamos volver a las clases presenciales, y las clases virtuales las hacemos también en el mismo, las que son sincrónicas, en el mismo horario que tenemos las clases, con lo cual nos ordenamos, porque si no estaríamos podría ser muy desordenado. Y entonces también las tenemos junto con filosofía en el centro, el Trejo 323, y las clases de lunes a viernes. Los que hacen la parte pedagógica pueden cursar el viernes por la tarde, sábado por la mañana, con lo cual pueden complementar los estudios. También para que les cuenten un poco, a ver por qué han decidido estudiar teología y qué significa, cuál es la experiencia que están teniendo en el estudio de teología, les van a hablar dos alumnas, Cecilia y Florencia. Como nosotros estamos aquí, la licenciatura se abrió hace solo 3 años, entonces estamos ahora en el tercero de teología, cuarto y quinto todavía no ha comenzado. Entonces Cecilia está en el tercer año, este es el primer año ya propiamente de materias teológicas, y Florencia está todavía en la parte filosófica. Entonces,
Primero nos va a hablar Florencia, contándonos un poco su experiencia como alumna de teología, estudiando filosofía, y luego Cecilia. Muy bien, Florencia, adelante. Gracias, padre. Bueno, hola a todos y a todas. Como les decía el profesor, estoy en segundo año de teología, lo cual quiere decir que sigo en los estudios filosóficos, pero bueno, les voy a contar un poco de lo que vengo viviendo. Primero, yo soy maestra de primaria, entonces ya tuve mis estudios antes y empecé esta carrera pensando en desafiarme intelectualmente, hacerme pensar y preguntarme, y la verdad es que hasta ahora he encontrado eso en la carrera. Mi motivación para estudiar teología fue también una experiencia fuerte de Dios en mi vida, pero creo que aún así estos primeros años de filosofía también ayudan a esa pregunta por Dios, porque uno va viendo cómo todo lo que uno cree y lo que se fue construyendo a través de los años fue en diálogo con la filosofía y con las otras artes que también trabajamos interdisciplinariamente. Bueno, nada, por ejemplo, ahora estoy de ayudante en filosofía medieval, que es una materia de primer año, y vemos la influencia de la cultura griega y de las tradiciones en los primeros cristianos. Entonces uno empieza a descubrir la base de esto en lo que uno cree. Y como aspectos a rescatar de la carrera, esto que dicen del horario por la mañana, a mí me permite organizarme para trabajar a la tarde. Hay que saber organizarse en los tiempos de lectura y demás, pero se puede, que creo que está bueno. Y también, al ser cursos chicos, tenemos muy buena relación entre nosotros con los profesores y también con el resto del personal de la facultad. Para mí es muy valioso tener una relación cercana con las secretarías, con las bibliotecarias. Incluso ahora en cuarentena es muy fácil acceder a libros online y comunicarnos con las diferentes bibliotecas, hablar con los secretarios. Creo que es algo muy positivo de esta facultad. Y voy a dejar que Ceci siga contando sobre teología porque no tengo mucho más para aportar. Gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Voy a seguir entonces, continúo. Yo les quería contar un poco más específicamente de lo que sería ya esta parte bien teológica. Es como entrar a un mundo nuevo, si bien es necesaria la filosofía, porque nos prepara en el modo de pensar. Cuando entramos a este ámbito de la teología, pareciera que es lo mismo y no, es completamente distinto, sobre todo por el enfoque. Entonces, ahí se ve la diferencia. Si bien el método a lo mejor puede ser como el filosófico, tiene especificidades que, bueno, hacen esto de ver los temas desde la fe y le dan otro color, otra conformación. Yo personalmente, ¿por qué estudio teología? Por una búsqueda personal. Yo soy casada, soy laica, tengo una familia, y bueno, dentro de ese camino de buscar y de crecer en la fe, bueno, se me presentó la oportunidad de poder estudiar, y lo hago desde ese lugar. Por ahí el tema de salida laboral no me lo he planteado tanto en ese sentido de buscar una salida laboral, si bien yo sé que esto me enriquece para todas las cosas que yo hago en mi vida, ayudo en la parroquia, entonces en ese tipo de cosas a mí me ayuda para hacer un aporte mejor, un mejor aporte. ¿Qué es lo que yo rescato que me parece muy valioso del esfuerzo que está haciendo la facultad al plantear esta carrera de filosofía? Sobre todo, bueno, este tiempo de pandemia que fue como muy especial para todos, yo quería rescatar primero que no tuvimos ningún problema para seguir cursando, yo diría que casi con normalidad. Tuvimos a disposición todo, plataformas,
el vínculo con los profesores. Tuvimos todas las herramientas que nos facilitaron el poder continuar con el estudio. Lo mismo las fechas de exámenes, no tuvimos ningún problema, pudimos rendir, yo diría que con normalidad, y eso me parece que es valioso. Otra cosa que me parece muy, muy importante es a nivel de los profesores. Incluso hemos tenido la oportunidad este año de tener profesores que no están acá en Córdoba, sino que tenemos profesores que son de la Universidad Gregoriana, de la Universidad de Granada, y no porque acá no los haya, y a lo mejor muy buenos, sino que lo que yo veo de valioso es que nos pueden dar una mirada desde la realidad en la que ellos están, que es distinta a la nuestra, y yo creo que eso lo que hace es ampliarnos las perspectivas para poder pensar los temas. Entonces me parece que eso es un esfuerzo que hace la facultad de buscar estos profesores, y me parece que nos ayuda para poder tener una perspectiva mucho más amplia a la hora de poder pensar y enfocar los temas. Después, bueno, otra cosa que yo también quería rescatar que me gustó, me pareció muy interesante, fue la jornada para pensar. Este año fue con el tema del COVID, pero me pareció una instancia también muy positiva para poder compartir entre estudiantes y profesores, poder pensar y aprender incluso a hacer este ejercicio del diálogo, que me parece que es lo que más necesitamos, aprender a dialogar, y bueno, me pareció muy importante poder tener una instancia así para empezar nosotros también a ir practicando y bueno, poniéndonos un poco en carrera con ese tipo de cosas. ¿Qué otra cosa? No, bueno, otra cosa que sí me gusta mucho, que también lo quería rescatar, es la pluralidad de pensamientos que hay incluso a la hora de presentar las distintas cátedras. Yo creo que eso también es muy positivo, porque cuanto más miradas tengamos, con mayores posibilidades tenemos para ir haciendo nosotros nuestro propio pensamiento. Entonces, esto me parece también muy, muy valioso y lo rescato. Así que bueno, yo los invito que se animen. Me parece que tiene un montón de cosas muy interesantes la carrera, incluso para el crecimiento personal. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Florencia y Cecilia, bueno, que nos han compartido esta experiencia que están haciendo de estudiar teología aquí en la Católica. Acá hay una pregunta de la carrera Filosofía, ¿tiene oportunidad para hacer intercambios al exterior? Bueno, todas nuestras carreras tienen la posibilidad de hacer intercambio. Nosotros tenemos, la universidad tiene convenio con una gran cantidad de universidades en todo el mundo. Como Universidad Jesuita formamos parte de una asociación que se llama AUSJAL, de la cual forman parte todas las universidades jesuitas de América Latina, desde México hasta Argentina. Pero luego tenemos convenio también con otras universidades de Estados Unidos, de España, de Alemania, de Francia, o sea que sí tenemos posibilidad de hacer intercambio, tanto en filosofía como en teología. A veces no todas las universidades tienen facultad de teología, pero sí se puede hacer intercambio. Y como las materias son semestrales, entonces eso también facilita el intercambio, porque uno puede irse un semestre a estudiar en otro país y no se le complica con lo que sucedería con las materias anuales. Así que eso también está pensado para facilitar la posibilidad del intercambio. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. Muchas de las cosas que preguntaron para filosofía, de alguna manera también al responderlas, sirven para teología, ¿no? Más o menos creo que coincidíamos, muchas de esas preguntas también valen para teología. Los intercambios de profesores sí. también
Sí. Los intercambios de profesores que decían, por supuesto también son de filosofía, de teología. De hecho, normalmente hay 1 o 2 profesores en filosofía que por año vienen invitados, así que en eso hay bastante también. Gracias a esos convenios, ¿no? Lo mismo también para la dirección de trabajos y demás también es posible, sobre todo con esas universidades con las que hay convenios, la UJAL, y también ahora entramos también en una red de escuelas y facultades de filosofía, también jesuitas, así que bueno, eso da también bastante, abre posibilidades en ese punto. Un dato que me había olvidado de comentarles, en la teología tenemos ya la maestría en teología acreditada por la CONEAU. Entonces, la maestría en teología como posgrado ya lo tenemos como título civil acreditado en la CONEAU. Estamos en proceso de hacerlo también con la maestría en filosofía, como les decía Daniel, y luego en una segunda etapa los doctorados, tanto en filosofía como en teología. Eso hay que ir progresivamente. Pero sí ya tenemos la maestría en teología como posgrado acreditado en la CONEAU. Las carreras de grado, la licenciatura en filosofía y en teología, no están dentro del grupo de materias que hay que acreditar en la CONEAU. Son reconocidas por el Ministerio de Educación, pero no todas las carreras de grado, no todas tienen que pasar por la CONEAU. Los posgrados sí. Los posgrados son todos acreditados en la CONEAU. Nuestra maestría en teología está acreditada en la CONEAU. Bien. Bueno, creo que con esto, ahí está, creo que Estefanía va a hacer el saludo, o Ariadna, no sé. Sí, si no quedan más preguntas, ahora Steffi va a compartir en el chat el link de una encuesta para que las vayan respondiendo, y también les dejamos en pantalla nuestro contacto de WhatsApp y nuestro mail para que nos escriban y se saquen todas las dudas que tengan, si les quedó alguna duda, si quieren alguna entrevista con el coordinador o el padre José, también pueden escribirnos ahí. Mientras van respondiendo la encuesta, les dejamos un ratito. Y acá preguntan de cuánto es el arancel tanto en filosofía y teología. Mariano, esa respuesta te la vamos a enviar por mail, te vamos a pasar toda la información ahora. Cuando termine les vamos a pasar todo el plan de estudio, las cuotas y toda la información sobre las carreras. Así que esperamos un ratito. Y les vamos agradeciendo a los asistentes y a la Facultad de Filosofía y Humanidades y a la Facultad de Teología por toda la información brindada. Y recuerden que esto recién comienza. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, donde van a encontrar toda la información que les va a servir para asomarse a su futuro. Ahí está nuestro Instagram. Les agradecemos nuevamente y que tengan buenas tardes. Damos por finalizada esta charla. Gracias. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes.